Queridos profesores y compañeros, en este día de logro yo voy a dar a conocer un poco sobre lo que fue el siglo de oro en España, una gran época que marcó la historia de la cultura humana. Mi nombre es Lucas Estrada, del quinto año de secundaria, y esto es el siglo de oro español. El siglo de oro, o siglo de oro español, fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en España, y a pesar de su nombre, consiste en realidad de dos siglos. El término siglo de oro fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, quien durante el siglo XVIII lo empleó por primera vez en 1754 en su producción literaria Orígenes de la poesía castellana, para referirse, eso sí, únicamente al siglo XVI. Posteriormente se amplió la definición para incluir no solo el Renacimiento del siglo XVI, sino también el barroco del siglo XVII, es decir, todo el periodo de apogeo de la cultura española. Su inicio se dio con la publicación del libro Gramática Castellana de Antonio de Nebrija en 1492, también la llegada de Colón a América, teniendo como fin el año 1681, pero en realidad el siglo de oro político terminaba en 1659, y lo cambiaron en forma de protesta artística a la fecha del año de fallecimiento de Pedro Calderón de la Barca. Probablemente la literatura sea la disciplina con mayor cantidad de representantes en este periodo de tiempo en España. Se pueden destacar en el siglo XVI dos de los personajes más influyentes de la poesía española, Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz. La literatura del siglo de oro alcanzó un esplendor único en la historia literaria universal, gracias a diversas tendencias tales como la novela picaresca, la poesía ascética y mística, la sátira y la comedia. La figura que más se destaca en el siglo XVII es sin duda Miguel de Cervantes Saavedra, quien nació en 1547, participó en la batalla de Lepanto, de la cual resultó herido, y desde entonces es conocido también como el Manco de Lepanto. En su vida literaria escribió grandes obras, una de estas siendo Don Quijote de la Mancha, de la cual se publicó su primera parte en 1605 y la continuación en 1615. La intención de esta obra era ridiculizar los libros de caballería, los cuales tenían una gran popularidad en la época. La totalidad de la obra constituye una parodia de la literatura caballeresca. Lamentablemente, Cervantes murió en Madrid el 23 de abril de 1616. Otro autor que resaltaba en la época era Lope de Vega, inmensamente popular en su tiempo, llamado monstruo de la naturaleza por el propio Cervantes, a causa de su descomunal producción literaria. Se calcula que es autor de hasta 1800 comedias. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro. Nació en Madrid en 1562. Una de sus más reconocidas obras es Cuento Ovejuna, la cual trata de inculcar en el lector diferentes valores, tales como el derecho al pueblo de rebelarse, la venganza popular y la confianza de los reyes frente a los nobles. Lope de Vega falleció en 1635, sufriendo problemas económicos y personales. Hasta el día de hoy se le recuerda como el Fénix de los ingenios. Otro gran personaje de esta época es Fray Luis de León, uno de los mayores poetas de todos los tiempos. Nació en Belmonte en 1527, se graduó como doctor en teología y falleció en 1591. Sus obras son escasas, además sus versos no se publicaron en vida. La primera edición la hizo Quevedo en 1637. Y no puede faltar en esta exposición el gran dramaturgo del siglo de oro, Pedro Calderón de la Barca. Nació el 17 de enero del año 1600 en Madrid. En 1621, Pedro y sus hermanos fueron acusados de la muerte en una pelea de Nicolás de Velasco. A partir del año 1623, comenzó su actividad literaria con la publicación de la comedia Amor, Honor y Poder. Además de su habilidad para la escritura, Calderón también fue soldado y participó activamente en asuntos de guerra. Falleció en Madrid el 25 de mayo de 1681. Fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Madrid, pero desde el incendio de esta iglesia en el año 1936 se desconoce el lugar en donde reposan ahora los restos del escritor. La que sea probablemente su más reconocida obra, La vida es sueño, publicada en 1636,
con un profundo tema filosófico, el cual se centra en la libertad del hombre para poder escoger su destino. También la obra manifiesta la poca importancia de lo material o sentimental y la difícil comprensión de la naturaleza de la misma, actuando con bien y prudencia para sobrellevar esta idea. Ya mencionado Quevedo, podemos contar un poco sobre su aporte a este gran movimiento. De carácter agrio y amargado, Francisco de Quevedo fue uno de los grandes escritores de la literatura durante el siglo de oro español. Nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid, bajo el nombre de Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos. En 1596, Francisco de Quevedo estudió teología en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no llegó a ordenarse. Las primeras obras por las que destacó el escritor fueron por sus sátiras. Una de ellas fue la novela picaresca La vida del buscón llamado Don Pablos, publicada en 1613. Esta novela puede que sea la más resaltante entre todas sus producciones. En 1634, un Quevedo más maduro escribió La cuna y la sepultura, una obra de carácter moral y filosófico. Francisco de Quevedo ha pasado a la historia como un personaje de carácter severo. Poco se sabe de su vida amorosa más allá de un matrimonio que fracasó. Quevedo muere el 8 de septiembre de 1645, después de estar prisionero durante alrededor de 4 años. Y por último, mencionaremos a nuestro compatriota Garcilaso de la Vega, conocido también como el Inca Garcilaso de la Vega, debido a su origen cusqueño y presentándose en el prólogo de una de sus obras como testigo de su propia ascendencia mixta y como hijo del Cusco. Nació el 12 de abril de 1539, hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y de Isabel Chimpuoc, nieta del Inca Túpac Yupanqui. En 1609 apareció publicada en Lisboa la primera parte de su obra cumbre, Comentarios Reales, con la cual quiso cumplir la obligación que a su patria y a sus parientes debía, escribiendo sobre sus gobernantes, costumbres, leyes y religión. La segunda parte se publica póstumamente en Córdoba en 1617 con el nombre de Historia General del Perú. En ella describe la conquista y las consecuentes guerras civiles, rehabilitando el nombre de su padre. Garcilaso de la Vega murió en Córdoba el 22 de abril de 1616, 10 días después de haber cumplido los 67 años de edad. Su cuerpo se encuentra enterrado en la Mezquita Catedral de Córdoba. Todos estos autores y grandes literatos que abarcan el siglo XVI y XVII aportaron inmensamente a la cultura literaria española y universal. Aún se pueden apreciar el gran impacto que tuvieron sus obras en el mundo. Desde entonces, muchos otros escritores han tratado de seguir sus huellas. Hoy se les recuerda como los magnos escritores del siglo de oro. Esto fue un poco de historia literaria. Gracias por su atención.